Hay frases de Jesús que se repiten desde hace siglos. Se escuchan en iglesias, en redes sociales, en debates, incluso para juzgar o culpar a otros. El problema es que muchas de esas frases se usan fuera de contexto. Y cuando se sacan de contexto, pueden decir exactamente lo contrario de lo que Jesús quiso decir. Este video no es para atacar la fe, ni para imponer una interpretación. Es para hacer algo simple pero poderoso, volver al contexto y entender bien qué estaba diciendo realmente. Porque cuando una frase se repite sin explicación, se vuelve peligrosa. Puede generar culpa innecesaria, miedo, control. Y Jesús nunca predicó desde ahí. Así que hoy vamos a ver algunas de las frases más conocidas y peor entendidas. Y empezamos con una de las más usadas. El que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Esta frase ha sido usada durante años para enseñar que seguir a Jesús significa dejarlo todo. Familia, sueños, trabajo, identidad. Vivir casi como si disfrutar la vida fuera sospechoso. Pero cuando miramos el contexto, el mensaje cambia por completo. Jesús no estaba hablando de pobreza obligatoria, estaba hablando de prioridades. En esa época, las posesiones definían estatus, seguridad y poder. Jesús estaba diciendo que nada debía estar por encima del amor, la justicia y la verdad. No estaba pidiendo abandono literal de la vida. Estaba confrontando la idolatría del control y la seguridad absoluta. El problema no es tener cosas. El problema es cuando las cosas te tienen a vos. La segunda frase es aún más fuerte y muchas veces se usa para generar miedo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta frase suele interpretarse como si Dios eligiera arbitrariamente a unos pocos y dejara fuera al resto, como si la salvación fuera un club exclusivo. Pero en el contexto histórico, Jesús está hablando de responsabilidad, no de favoritismo. Está diciendo que muchos escuchan el mensaje, pero pocos están dispuestos a vivirlo de verdad. No porque Dios excluya, sino porque no todos quieren cambiar. La elección no es un premio divino al azar, es una respuesta humana al llamado. Eso cambia completamente el sentido de la frase. Ahora vamos con una que ha causado muchísimo daño emocional. Si alguien quiere seguirme, que tome su cruz. Esta frase se usó para justificar sufrimiento innecesario, abusos y silencios forzados, como si aguantar cualquier dolor fuera una virtud espiritual. Pero en tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso, era un instrumento de ejecución romana. Hablar de cargar la cruz no significaba aguantar todo. Significaba estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de vivir con coherencia, incluso cuando el sistema se opone. Jesús no glorificó el sufrimiento, no pidió buscar dolor, pidió no huir de la verdad cuando tiene costo. Jesús de Nazaret hablaba a personas oprimidas, cansadas y marginadas. No hablaba para cargarles más peso, hablaba para liberar de cargas falsas. El problema es que con el tiempo, algunas de sus palabras se convirtieron en reglas rígidas, separadas del contexto humano en el que fueron dichas. Y cuando eso pasa, el mensaje se distorsiona. Este primer bloque deja algo claro. Jesús no hablaba en frases sueltas, hablaba dentro de una realidad concreta. Sacar una frase de ese contexto es como leer una línea de una conversación y creer que entendiste todo. Y eso explica por qué hoy tantas personas sienten culpa, miedo o confusión por frases que, bien entendidas, apuntaban exactamente a lo contrario. Y todavía quedan más ejemplos, porque hay frases que se usaron para juzgar, excluir y controlar, cuando en realidad Jesús estaba confrontando justamente eso. Seguimos con una de las frases más citadas, pero también más mal usadas de todas. No juzguen para que no sean juzgados. Esta frase suele tener dos extremos peligrosos. Unos la usan para decir que nadie puede señalar nada, que todo da igual. Otros la ignoran por completo y juzgan sin freno. Pero Jesús no estaba diciendo todo está bien. Tampoco estaba diciendo no distingas entre lo bueno y lo malo. Lo que estaba confrontando era la hipocresía. Juzgar desde una superioridad moral.
sin mirarse a uno mismo primero. En el contexto, Jesús critica a quienes señalan fallas pequeñas en otros mientras ignoran daños enormes propios. No prohíbe el discernimiento, prohíbe la condena arrogante. Otra frase que se usa muchísimo para excluir es esta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta frase no significa que nadie pueda hablar de errores o consecuencias. Lo que Jesús hace en ese momento es desarmar una ejecución injusta. No defiende el pecado, no justifica la acción, pero tampoco permite que una multitud use la ley como excusa para destruir a alguien. El mensaje no es "no importa lo que hiciste". El mensaje es: nadie tiene autoridad moral para destruir al otro. Eso cambia todo. Jesús no elimina la responsabilidad. Elimina la violencia disfrazada de moralidad. Ahora una que se usa para meter miedo. Apartaos de mí, no los conozco. Esta frase suele interpretarse como rechazo frío y definitivo, como si Dios estuviera esperando el mínimo error para expulsar personas. Pero en el contexto, Jesús habla de incoherencia. Habla de personas que usan el nombre de Dios, pero viven sin amor, justicia ni verdad. No está rechazando personas frágiles, está confrontando a quienes usan la fe como fachada. El problema no es fallar, el problema es vivir sin coherencia mientras se aparenta espiritualidad. También está esta otra muy fuerte: el camino es angosto. Muchos lo interpretan como solo unos pocos se salvan, pero Jesús no está hablando de cantidad, está hablando de dificultad. El camino es angosto porque implica nadar contracorriente, no porque Dios quiera excluir. Jesús sabía que amar, perdonar y vivir con justicia es más difícil que seguir la lógica del egoísmo y la venganza. No es angosto por capricho, es angosto porque exige transformación real. Cuando juntamos todas estas frases, aparece un patrón claro. Jesús de Nazaret nunca habló para aplastar, nunca habló para controlar. Habló para confrontar sistemas que usaban a Dios para juzgar, excluir y dominar. El problema es que, con el tiempo, muchas de esas frases fueron sacadas de su contexto original y usadas exactamente para lo que él criticaba. Esto explica por qué tantas personas sienten rechazo, culpa o miedo al escuchar palabras que, en su origen, buscaban liberar. Entender el contexto no debilita la fe, la limpia, la hace más honesta y prepara el terreno para algo clave: ver cómo Jesús trataba realmente a las personas cuando fallaban. ¿Y qué nos dice eso hoy? Y eso lo vemos en el cierre final. Cuando juntamos todas estas frases y las miramos con contexto, aparece una imagen muy distinta a la que muchos recibieron durante años. Jesús no habló para crear personas llenas de miedo, culpa o superioridad moral. Habló para formar personas libres, responsables y conscientes. El problema no fue lo que dijo. El problema fue cómo, con el tiempo, se usaron sus palabras fuera de contexto para controlar, juzgar o asustar. Si algo se repite en su forma de actuar es esto: cuando alguien fallaba, Jesús no empezaba con condena, empezaba con cercanía. No negaba la responsabilidad, pero tampoco reducía a la persona a su error. Esa diferencia es clave. Corregir no es destruir, confrontar no es humillar, y señalar no es lo mismo que condenar. La fe que nace del miedo puede imponer silencio, pero no transforma. La fe que nace del entendimiento, sí. Jesús de Nazaret chocó constantemente con los religiosos de su tiempo, no porque hablaran de Dios, sino porque usaban a Dios para aplastar a otros. Ellos conocían frases, leyes y tradiciones, pero habían perdido el centro: el amor, la justicia y la misericordia. Por eso Jesús fue tan incómodo, no porque relajara todo, sino porque lo tomaba más en serio que nadie. Ser coherente duele más que repetir reglas. Entender bien estas frases cambia la experiencia completa de la fe. Deja de ser una lista de amenazas y se convierte en un camino de responsabilidad real. Y responsabilidad no significa perfección. Significa hacerse cargo de cómo vivís,
cómo tratás a otros y cómo usás el poder que tenés, por pequeño que sea. Jesús nunca pidió vidas impecables, pidió corazones honestos. Muchas personas se alejaron no de Dios, sino de interpretaciones que no les dejaban respirar. Cuando alguien descubre que no estaba entendiendo mal, sino que le habían explicado mal, algo se libera. La fe deja de ser una carga constante y empieza a ser una guía, y eso no vuelve a la persona débil. La vuelve más consciente, más empática y más responsable. Este video no busca decir todo da igual, busca decir entendamos bien, porque una frase mal entendida puede marcar una vida entera, y una frase bien entendida puede devolver paz, claridad y dirección. Jesús no vino a apagar la mente, vino a encenderla con sentido. Y cuando entendemos eso, muchas cosas encajan por primera vez. Si este video te ayudó a ver las palabras de Jesús desde un lugar más claro y menos cargado de culpa, apoya el canal con un like. Suscríbete para más videos donde analizamos la Biblia con contexto, sin miedo y sin simplificaciones. Y deja en los comentarios qué frase fue la que más veces escuchaste mal explicada. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.